Bueno, en este podcast vamos a hablar sobre el ecocapitalismo y el cambio climático, que lo vimos en la unidad de geografía política y ambiental, y vimos textos que apuntan, que defienden el cambio climático y otros que lo critican. A continuación, vamos a hablar sobre las políticas que se tomaron en los países de América del Sur por parte del BID y vamos a ver la situación, la situación de varias poblaciones amerindias en América del Sur y cómo se vieron afectadas por el COVID-19. Bueno, como dijo Cata, sobre lo primero que vamos a hablar es el capitalismo verde y la estrategia que tiene el BID para el cambio climático. Antes que todo, cabe recordar que el BID es el acrónimo del Banco Intermediario de Desarrollo y actualmente opera con la consigna de capitalismo verde. ¿Qué es el capitalismo verde? El capitalismo verde es aquel que considera el mercado como un medio para responder a la crisis ambiental. Con eso busca mantener el modelo extractivista, pero dice administrar los impactos. Es así como su finalidad, su objetivo, es intentar enfrentarse al cambio climático, manteniendo un crecimiento económico que se expresa en el PBI de cada país, lo que a su vez implica un crecimiento en el consumo de energía. Ahora bien, para llevar a cabo esta consigna, se hicieron ciertos ajustes verdes. Por ejemplo, la creación de mercados verdes y limpios, la economía del cambio climático y la gran importancia que tiene la propaganda. ¿Por qué? La propaganda es esencial en la estrategia del BID, ya que calma a las masas. No es algo de común conocimiento que en la actualidad el cambio climático preocupa a mucha gente cada vez más. Entonces la propaganda y la forma en que se presenta la acción del BID es muy importante para calmar la protesta social. Ahora bien, el capitalismo verde tiene 4 pilares. Estos son la energía renovable y la eficiencia energética, los biocombustibles, la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo. La mitigación del cambio climático responde a las políticas de mitigación, que son aquellas que buscan disminuir el nivel de las emisiones de carbono. Lo que, si lo pensamos, se opone a lo que busca el capitalismo verde, a aumentar el consumo, lo que aumenta así consigo la energía. Por su parte, las políticas de adaptación son aquellas que buscan enfrentar los impactos del cambio climático. Sin embargo, en verdad se puede decir que estas políticas son aquellas inversiones que buscan disminuir los impactos del cambio climático sobre diferentes sectores de la economía. Ahora bien, para todo ello es necesario reformar políticamente el marco legal. El BID necesita de un apoyo institucional para llevar a cabo su acción. De esta forma atrae la inversión pública para permitir el desarrollo del capitalismo verde. Esto está ligado al desarrollo bajo en carbono, que busca precisamente que se mide como la tasa de crecimiento de las emisiones menor a la tasa de crecimiento económico del consumo de energía. Sin embargo, esto depende de la vulnerabilidad de cada país, porque no todos los países pueden permitirse dejar de usar aquella energía que produce carbono. Los países más pobres muchas veces igual se aprovechan de su vulnerabilidad, ya que con ella reciben tratos. Asimismo, el BID ha llevado a cabo distintas iniciativas como el Planet Banking y la CECI. Por último, para ir cerrando sobre el tema del BID, el lavado verde del extractivismo está completamente relacionado con la ampliación de la matriz energética. Y la actuación del BID se puede decir que es un claro ejemplo de ello, ya que profundiza el modelo extractivista. Y bueno, ahora Cata va a seguir. Sí, no sé qué pensás vos, pero yo en los países, tanto como Argentina, como los de América del Sur,
no veo que estas políticas que se plantea el BID se ponen en vigencia, porque, bueno, como sabemos, la ONU impuso el impuesto al carbón y como sabemos también, como es evidente, la ONU está mayoritariamente manejada por aquellos países eh, que son más desarrollados. Por ejemplo, Dinamarca, Estados Unidos y varios países nórdicos. Y entonces esto me pareció muy interesante a mí, porque el tema del impuesto al carbono se los intentan poner a los países de América del Sur, porque estos están intentando desarrollar tal como lo hicieron los países que dirigen la ONU. Por ejemplo, Suiza, que apoya ahora todo esto de las energías renovables y el capitalismo verde, en un momento fue extractivista y pudo llegar a esa posición porque fue extractivista. Entonces es como que impiden que los países de América del Sur, como Argentina, Brasil, Venezuela, entre otros, puedan desarrollarse tal como ellos lo hicieron. No sé qué pensás vos, Lu. Sí, es más, leímos, esta no es de la estadounidense, pero como que igual todo tiene que ver con todo. Y lo que dijiste de Suiza, del modelo extractivista, me llamó mucho la atención, porque me acuerdo que habíamos visto, además, que a pesar de que en su país, en general los países nórdicos como Noruega y no sé si dije Suiza, quise decir Suecia, tipo, tienen, son, son limpios en su país, pero de algún lado tienen que sacar esa energía. Y todas sus compañías están en Medio Oriente, que bueno, tiene 1/3 del petróleo mundial. O sea que si bien aparecen como sustentables, en realidad siguen siendo tan extractivistas como los países que vos mencionabas, tipo de acá de Latinoamérica, o tal vez incluso más, porque, bueno, como también vos ya dijiste, aquellos países que tienen un importante rol en lo que es la ONU, que son las potencias, em, también tienen mayores ingresos y mayor poder adquisitivo para hacer más cosas. Claro, es como, o sea, el discurso que llevan es como el dicho que dice, haz lo que digo, no lo que hago. Y es exactamente lo que está pasando. Y quería destacar también que en muchos países y en la mayor parte del mundo, es muy difícil llevar a cabo las energías renovables, porque cada vez hay más demanda de energía a medida que se van desarrollando los países y la industria, el sector de la industria, se va ampliando. Eh, y también, o sea, en todos los países, a pesar de que haya energía renovable, la energía que viene de los combustibles fósiles es prácticamente irreemplazable, porque incluso en los nuevos autos que son híbridos se cargan con energía eléctrica y la energía eléctrica se obtiene mediante la combustión de los fósiles, del carbono y el gas. Además, No, lo que me parece importante, perdón, te corté, no, quería hacer hablabas. una cosa, que lo que me parece también importante es que las energías renovables, la instalación en general suele ser más cara y no todos los países pueden llevarlo a cabo. Razón por la cual tal vez tal vez, yo digo, para mí tiene que ver que aquellos países que tienen que pagar el impuesto a las emisiones de carbono son aquellos considerados como más vulnerables, porque al no tener el dinero o los ingresos para poder instalar masivamente, no sé, cosas de energía renovable, como para energía hidráulica o eólica, eh, se ven obligados a seguir con la energía que viene de las emisiones de carbono. Sí, claro, como vos decís. También, o sea, lo que leí en un texto es que los países occidentales e incluso los países nórdicos
es como que la relación que tienen ellos con la naturaleza es muy diferente a la que tienen ciertas poblaciones amerindias. Por ejemplo, la visión occidental es que el ser humano es externo a la naturaleza. Entonces, esto hace que los seres humanos no tengan, o sea, no crean que explotar sí, explotar los recursos de la naturaleza van a afectarlos. En cambio, lo que creen las poblaciones amerindias son que la naturaleza es como ellos y la naturaleza son iguales, están al mismo nivel. No es que uno es superior al otro. Y también quería destacar que eh, estas poblaciones tienen una visión muy buena acerca de la naturaleza y es por esto que si bien explotan sus recursos, no exceden ese límite y es como que no dañan a la naturaleza y a los recursos eh, y, y tampoco necesitan la ayuda del Estado. Además, eh, leí que también estas poblaciones están muy afectadas por la pandemia actual porque no se realizan los controles necesarios eh, a las personas que viajan a través del territorio y también además de esto, los servicios de salud son muy pobres y entonces las tasas de mortalidad son muy altas. Yo esto lo relacioné con el tema de que de el impuesto que les están poniendo a los países de América del Sur que no son desarrollados y tampoco tienen demasiados recursos económicos como lo tienen aquellos países capitalistas. Entonces hay varias pequeñas comunidades que se ven muy afectadas por pandemias como esta. Me parece muy importante lo que decís, sobre todo teniendo en cuenta que las poblaciones amerindias en lo que es América Latina sufren un montón y la verdad es que no vemos mucho de ello. Por ejemplo, yo me olvidé de mencionar antes que con esto de la confección del marco legal y las reformas políticas para, para las estrategias del BID, para que se puedan implementar, un gran problema que surgió fue aquel de la existencia de comunidades locales, porque son en general, o al menos en la mayoría, son como difícil de relacionarse y mucho más, como dijiste vos, con otro concepto de la naturaleza. Porque al venir alguien y decirte, bueno, che, vamos a ayudar al cambio climático, vamos a hacer esto con la naturaleza, para alguien que cree que la naturaleza y y él son uno mismo, es como, resulta casi siempre en un conflicto, porque un conflicto de intereses, porque nadie quiere que se toquen las tierras que son suyas. Y es más, por ello tuvieron que intervenir organizaciones o tipo ONGs, cosas así, porque el conflicto que rodea a todas las comunidades amerindias, que está muy enfatizado con la pandemia, también se ve en, en esto del marco legal y y en la acción del BID. O sea, no es algo que solamente es en cuanto que solamente se ve en un ámbito o en un contexto. Es una presencia de la cual no solemos escuchar mucho, tal vez algunos incluso ignoran, pero está. Y es importante, muy importante tenerla en cuenta. Claro, y como vos dijiste en lo de los conflictos de intereses, se empezaron a organizar movimientos que van en contra de estas empresas capitalistas que deciden explotar los recursos en un lugar. Ahora explayándome un poco sobre lo que estábamos hablando y cambiando en realidad de tema, quería saber qué pensás vos sobre el cambio climático. Ay, qué pregunta difícil.
Sinceramente, antes de ver todo esto, yo hubiese hasta afirmado que el cambio climático em, es algo innegable. Pero ahora, como que estoy en duda. Sinceramente, me parece que como que tomo puntos de ambas posturas. Por ejemplo, esto de que el cambio climático se llama así porque no se le puede dar otro nombre, porque al principio se llamaba calentamiento global, pero luego como que se vio que eso no tenía sentido, porque si una parte de la Tierra se calienta, otra parte se enfría. Entonces, la evolución de los nombres para mí es un gran argumento, porque el cambio climático, claro, engloba todo, pero al mismo tiempo como que, no sé, tal vez sea que ya, al menos yo creo que en nuestra generación en general, pero tenemos como en nuestras cabezas esto del cambio climático, no sé, todo para nosotros es el cambio climático, hace más calor a cambio climático. Pero la verdad que ahora no estoy muy segura que creo. Yo creo que el cambio climático, bueno, con su nombre, como dije antes, con su nombre es algo que pasa, pero es verdad también para mí que los gobiernos, las empresas, las organizaciones hacen gran propaganda de ello y se benefician enormemente de ello, porque por esto tal vez al seguir comercializando casi esta idea del cambio climático, no solo acá ya en protestas sociales, sino que también em, le dan a la gente cosas para, no quiero decir contentos, pero como satisfechos. Por ejemplo, como siempre son esto de las medias verdades, ¿no? Como no creo que haya mucha gente o sea, yo no lo sabía hasta que nos lo dijeron, que sí, por ejemplo, lo de la Antártida, que sí se derritió la capa de hielo, pero después eso vuelve a nevar y vuelve a hacerse y vuelve a formarse. Como estas medias verdades con las que juegan los políticos, las empresas, esas cosas, tampoco es algo que se puede ignorar. Y es algo que pasa y que, nada, como que para mí son estos juegos de medias verdades que la cosa es ver dónde está eh, la verdad atrás de todo eso. Así que, resumiendo, creo que hice un poco un lío, pero resumiendo, si creo en el cambio climático, creo que la Tierra, eh, creo que el clima de la Tierra eh, cambia, eh, cambia de por sí. Por ejemplo, a mí me gusta la historia, me acuerdo de las glaciación, bueno, no sé pronunciar claramente, pero las glaciaciones, tipo la del Rin, hace 50.000 años, la Tierra siempre cambia de clima. Pero para mí también el cambio climático es una consigna que se usa para lograr el apoyo y la comercialización. em, y eso. ¿Vos qué crees? Sí, Porque yo hice un lío, pero seguro que vos lo explicás mejor. tal como vos dijiste, yo al principio, antes de ver todo este tema, yo estaba súper enfocada en, sí, el cambio climático, no al plástico, etcétera, etcétera. O sea, si bien, o sea, está bien tal vez reducir la cantidad de plástico que consumimos, eh, pero como vos dijiste, yo al principio estaba súper a favor, tipo defendiendo, etcétera. Y cuando empezamos a ver este tema, es como que me puse así como en duda. Y entonces, claro, yo pienso lo mismo que el cambio climático es más un discurso político barra capitalista, que digamos, para que las personas, no sé, compren los cepillos de dientes de bambú o compren los sorbetes de metal. Es más un negocio que otra cosa. Y también, o sea, el cambio climático existe desde los inicios de la Tierra, porque el cambio climático es una forma que hace la Tierra de cambiar el clima a medida eh, cuando pierde ciertamente el equilibrio por sí solo. Y como vos dijiste, tipo, si bien o sea, al principio se usaba calentamiento global, pero después, como en algunas partes de la Tierra también se está enfriando, entonces era un cambio climático. Pero, o sea, esta forma de que en algunas partes
la temperatura baja y en otras aumenta, es una forma de que es un mecanismo que hace la Tierra para mantenerse en equilibrio, tipo por sí solo, porque estas cosas, el cambio climático y esta variación en el clima que produce la Tierra es por varias razones, puede ser por radiación solar, puede ser por la deriva continental, por periodos de vulcanismo intenso, entre otras cosas que pueden afectar. Además, no hay que olvidar que el cambio climático es una teoría y no es una ley. Entonces, no está comprobado de que el cambio climático es un problema que afecta gravemente a la Tierra, porque la Tierra viene haciendo manteniendo, o sea, realizando este mecanismo de equilibrio desde hace años, no es algo nuevo. Y también como que las emisiones de carbono, de dióxido de carbono y la temperatura no fueron en aumento, sino que se mantuvieron estables. Entonces es como, ¿por qué me pones el impuesto si las emisiones de dióxido de carbono son las mismas? Así de nada, o sea, yo creo que el cambio climático es más un discurso para hacer negocio que un discurso para defender la tierra y etcétera. Igual hay que tener en cuenta que muchas empresas explotan fuertemente los recursos de la tierra y o sea, en ese aspecto es como que afecta a la fertilidad de la tierra y los árboles que se pueden plantar. Sí, No sé estoy qué pensás. completamente de acuerdo. Y es más, lo que quería, lo que dijiste me hizo acordar esto que vimos en el video con Douglas, si no me equivoco, que en realidad el ser humano como que no tiene, no, como que no tiene mucha incidencia en cambiar, tipo en el cambio climático de por sí, porque nuestras acciones en general en realidad no impactan en lo que es el clima de la Tierra. Y me pareció muy importante y cuando lo escuché, la verdad es que medio que me sorprendí, me preocupé. Acá No pasa volví. nada, yo seguía hablando. Se me cortó Ahí va. el wifi por un momento. Problemas De la del trabajo cuarentena. práctico por Zoom, pero está bien. Bueno, Bueno, igual yo ya había cerrado mi idea. ok. Bueno, entonces ya podemos cerrar eh, concluyendo de que estamos en duda acerca de este discurso del cambio climático. No sé Sí, si vos querés totalmente. decir algo más antes de cerrar. Yo solo quiero decir muchas gracias, Bruno, si escuchaste hasta acá, porque creo que nos repasamos de tiempo. Pero nada, fuera de eso, no, ya lo dijiste todo. Así que, nada, gracias. Bueno, listo.